Hola, ¿qué tal? En esta sesión de clase vamos a aprender algo acerca del programa de diseño gráfico llamado CorelDRAW y a su vez también vamos a trabajar con lo que sería el programa de Excel. Estos dos programas son dos herramientas muy importantes que podemos nosotros emplear dentro de nuestra vida cotidiana y aunque a lo mejor algunas personas puedan llegar a decir, bueno, ¿y CorelDRAW para qué me puede llegar a servir? ¿Y cómo lo voy a combinar con Excel? Y algo todavía más interesante, cómo lo vamos a combinar con las matemáticas, pues es algo que quiero demostrarles dentro de lo que es esta clase. El mundo, eh, la escuela, la educación se ha empeñado por lo regular siempre en dividir las cosas, en separarlas, la física, las matemáticas, ciencias sociales, historia, pero a mi forma de ver creo que es más importante unir todas las cosas y ver que todas las cosas trabajan en un conjunto y más ahora con el uso de las tecnologías exponenciales y pues que nos abre un sinfín de puertas para poder tomar nuevos métodos de aprendizaje. Quiero enseñarles ahorita algo de CorelDRAW, que se enseñen ustedes algo de lo que es el dibujo vectorial, que ustedes aprendan el manejo de algunas herramientas básicas, que ustedes aprendan algunos de los procesos más básicos dentro de lo que es el diseño gráfico y sobre todo que lo puedan llevar después a una aplicación más real ya dentro de un entorno laboral o a lo mejor dentro de un entorno escolar. Entonces vamos a comenzar. Para iniciar CorelDRAW, la versión que vamos a estar trabajando es la versión CorelDRAW 2021. Si no la tienen, pues bueno, posteriormente podrán ustedes conseguirla. También pueden ustedes utilizar programas como Illustrator o como Photoshop para poder llevar a cabo esta misma práctica, nada más obviamente tratando de buscar las similitudes de las herramientas y cómo lo puedo llevar a cabo dentro de él. Lo primero es que los programas de diseño gráfico básicamente tienen una misma distribución, de tal manera que las herramientas con las cuales yo puedo dibujar siempre las vamos a encontrar nosotros en la parte lateral izquierda, las vamos a encontrar de manera vertical y con ellas son las que voy a poder dibujar y también a su vez modificar ciertas características o atributos de los objetos. Los objetos que yo puedo dibujar en CorelDRAW con mayor frecuencia son líneas, las cuales dispongo yo de todas estas herramientas. También podré dibujar yo rectángulos de las figuras básicas, podré dibujar elipses y podré dibujar polígonos en los cuales pues engloban varios elementos más como estrellas, espirales y demás. Para poder activar una de estas herramientas basta con dar un clic y en ese momento la herramienta queda activa y si nos damos cuenta en el apuntador del ratón se muestra la figura que se va a utilizar. Si yo activo la herramienta de elipse, entonces me dice que ahora voy a dibujar una elipse. Si yo activo y le digo que voy a dibujar un polígono, entonces ahora me menciona que se va a dibujar un polígono. Cada uno de estos son conocidos dentro de Corel como objetos. Entonces, cuando yo quiera dibujar un objeto, voy a dar un clic en él y posteriormente voy a ubicarme en lo que sería mi hoja de trabajo y voy a empezar a dibujar. Para dibujar pues es muy sencillo, nada más lo único que tenemos que hacer es ubicarnos en donde queremos empezar a dibujar, dar un clic sostenido y empezar a establecer las dos dimensiones básicas de un dibujo en dos dimensiones, que sería la anchura, la cual podemos manejarla de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, y también podemos nosotros dibujar la segunda dimensión, que sería la altura, la cual la podemos hacer nosotros de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo. La forma tradicional de dibujar generalmente siempre partiendo de la parte superior izquierda y luego dibujar hacia la parte inferior derecha. Esa es la forma tradicional. Sin embargo, ustedes pueden dibujar desde cualquiera de los ángulos o desde cualquiera de las esquinas. Nada más si traten siempre de ubicar el ángulo. Ustedes pueden dibujar el rectángulo y hasta que ustedes no suelten, no se quedará establecida las dos dimensiones. Entonces yo puedo jugar todavía un poco más hasta yo encontrar la dimensión que necesito. Si nada más va a ser visual. Una vez que yo digo, esta es la dimensión que necesito de mi rectángulo, pues entonces procedo a soltar y en ese momento queda establecido o dibujado el objeto dentro de lo que sería nuestra área de trabajo, o a veces también le conocen como lienzo. Una vez que ya está dibujada la figura, yo puedo notar aquí arriba en la barra de propiedades que me encuentro con que este rectángulo que acabo de dibujar tiene una dimensión de 55.421 milímetros por 64.499 milímetros.
La unidad de medida que trabaja Corel, porque así la predeterminé, es que me trabajara con una unidad de medida llamada milímetros, que nos da más exactitud. Obviamente en la vida cotidiana nosotros nos acostumbramos más a trabajar con centímetros. La conversión es muy simple, solamente apliquemos algo de matemáticas y obviamente si yo quiero convertir estos 55 milímetros a centímetros, que es la medida más común, solamente tendría que dividir entre 10. Por lo tanto, si yo quiero establecer, aquí estaría yo diciendo que la anchura de este rectángulo es de 5 centímetros, punto 4, mientras que la altura del rectángulo tiene 6.4 centímetros. Esta figura yo voy a alterar sus dimensiones y para poderlas alterar voy a hacer lo siguiente. Me voy a ubicar aquí. Voy a seleccionar toda la información que tiene, excepto lo que es la unidad de medida, que son los milímetros, y posteriormente voy a escribir yo la dimensión que quiero para este elemento. Aquí voy a escribir yo en este caso 80, puedo pulsar Enter para que ya quede establecido, y estoy diciéndole que voy a dibujar un rectángulo que va a tener una altura de 80 milímetros, lo que sería equivalente a 8 centímetros. También voy a cambiar lo que sería la anchura. Perdón, voy a establecer primero la anchura, que sería en este caso una anchura de 60 milímetros, pulso Enter. Y en cuestión de la altura, ahora sí, en este lugar voy a establecer lo que sería 80 milímetros. Pulsamos Enter y listo. Tengo ya ahorita un rectángulo que tiene estas dimensiones. Otra cosa que notamos es que, por ejemplo, al momento de yo alterar esta formación también se altera esto. Esto sucede porque tengo yo activado aquí un candado que dice bloquear proporción, entonces me está haciendo que las dimensiones sean proporcionales. Lo voy a desactivar y voy a volver a establecer aquí el tamaño de 60. Voy a pulsar Enter y voy a notar que ahora sí no me altera lo que sería la altura, solamente cambia la anchura o el ancho del objeto. Yo voy a trabajar ahorita con un objeto que sería de una anchura de 60 milímetros y también de una altura de 80 milímetros. Si lo traduzco a centímetros, serían 6 centímetros de ancho por 8 centímetros de alto. Ya que tengo yo esto, a esto dentro de Corel se le conoce con el nombre de un objeto. Los objetos tienen dos propiedades fundamentales, como son su contorno, también llamado filete, y lo que sería su relleno, el cual yo puedo alterar con mis herramientas, con mi paleta de colores. Tengo yo aquí, partiendo de los colores negros y bajando en las escalas de negros en porcentajes, y también tengo yo los colores primarios como son el azul, el cian, el verde y algunos otros más, ¿verdad? Amarillo, rojo y demás, que son los colores primarios. Si yo quiero establecer algún color, bastaría con que yo le diera un clic dentro del color que quiero y ese objeto se dibuja con ese color. Si yo quisiera cambiar el color del contorno, le podría dar un clic derecho en la misma paleta y eso haría que se cambiara de color lo que sería el contorno, y así puedo trabajar yo con cualquier objeto. Ahora, este es un objeto llamado rectángulo. Si este objeto rectángulo yo lo quiero transformar de una manera diferente para poderlo manipular a través de un punto esencial que dentro de Corel se le llama nodos, este objeto tiene que dejar de ser un objeto, porque aquí abajo nos dice que es un objeto rectángulo en capa 1, y lo tengo que convertir en un dibujo, en una forma que sería una forma dibujada, ¿sí? O lo que se le llama un objeto de curva. Para poder lograr esto, yo lo que voy a hacer es que voy a activar mi herramienta selección, y teniendo seleccionado el objeto voy a ir aquí a una herramienta que se llama convertir a curvas. También puedo presionar control Q si lo quiero hacer de una manera más rápida. Le doy un clic aquí en combinar a curvas y luego fíjense cómo aquí ya no va a decir rectángulo, sino me va a decir que el objeto se trata de una curva en capa 1. Y este objeto es como si yo lo estuviera dibujando ya sea con mi herramienta mano alzada o si lo estuviera dibujando yo con mi herramienta pluma. Salió y nació obviamente de lo que es una herramienta rectángulo, de un objeto rectángulo, y ahorita que yo lo tengo así ya lo puedo manipular de una manera diferente. Ahora, cuando yo quiera manipular este objeto, entonces no solamente con sus dimensiones de anchura y altura, voy a trabajar yo con una herramienta que se llama la herramienta forma. Al activar yo mi herramienta forma voy a notar que desaparecen los tiradores que estaban alrededor del objeto y aparecen unos puntos que nos unen a las líneas. A estos puntos que hacen la unión de las líneas se les llaman nodos.
Los nodos son aquellos objetos con los cuales yo puedo trazar una línea, dos puntos, de un punto hacia otro y puedo trazar una línea recta. Esto es interesante porque esto fue uno de los primeros principios que estableció uno de los grandes matemáticos llamado Euclides, el cual nos decía que para poder dibujar una recta pues teníamos nosotros la necesidad de dibujar dos puntos. Pero también en una de sus bases que él estableció dentro de la geometría decía que si yo dibujaba dos puntos, solamente una línea recta podría atravesar esos dos puntos y ninguna otra línea recta más. Entonces yo aquí tengo un punto y tengo otro punto y aquí está trazada una línea recta. Aquí tengo un punto, acá tengo otro punto y está trazada una línea recta. Y no podrá pasar jamás otra línea recta por esto, al menos en la geometría plana que nos planteaba Euclides. Pero yo no quiero tener un rectángulo, sino yo quiero convertir esta figura en otra figura diferente. Entonces lo que voy a hacer es que le voy a dar un clic en este nodo superior y voy a presionar una tecla que se llama suprimir. Y en ese momento mi objeto rectángulo acaba de cambiar de forma y ahorita acabo de tener yo lo que se le conoce como un triángulo. Y dentro de la categoría de los triángulos, este es el famoso triángulo llamado triángulo rectángulo. ¿Cómo sabemos que un triángulo es un triángulo rectángulo? Porque obviamente dos de sus lados tienen que formar un ángulo recto. Esto nos llevaría a nosotros a decir que tenemos un triángulo rectángulo, ¿sí? También podemos decir que la mitad de un triángulo, la mitad de un rectángulo. Ahora, yo tengo este triángulo y a cada uno de los triángulos, si ustedes recordarán en geometría, pues generalmente le dábamos nosotros un nombre. Podríamos nosotros decir a lo mejor que este lado del triángulo podríamos considerarlo el lado B. Y luego, a la parte de abajo del triángulo o a la base, yo puedo decirle que esa parte del triángulo va a ser el lado A. Y luego, la diagonal que nos vamos a encontrar nosotros arriba, pues va a ser, en este caso, el lado C. Y acabo yo de formar un triángulo y también le acabo de dar los nombres de A, B y C a cada uno de los lados del triángulo. Los dos que están en ángulo recto son el A y el B, mientras que el que es el ángulo, el que está inclinado, pues sería el lado C. Ahora, tomando en cuenta nosotros esto, yo voy a dibujar otra figura geométrica que va a ser en este caso un cuadrado. Quiero dibujar un cuadrado perfecto. Entonces yo voy a tomar otra vez mi herramienta rectángulo y luego voy a dibujar un rectángulo, al cual ahorita le voy a dar unas dimensiones. Las dimensiones que le voy a dar yo a este rectángulo va a ser proporcional para que se convierta en un cuadrado perfecto. Y las medidas que voy a tomar yo para ese cuadrado perfecto es lo que mide A más lo que mide B más lo que mide A. Si regresamos poquito, nos daremos cuenta de que en este caso la anchura, que es esta, mide 60, mientras que la altura, que es B, mide 80. Y yo quiero que esta línea tenga las dimensiones tanto de A como de B. O sea, este rectángulo se convierte en un cuadrado. 60 más 80 nos daría 140 milímetros. Entonces yo diría que este cuadrado yo quiero que tenga una dimensión de 140 milímetros por 140 milímetros. Pulso Enter y esto me lo está convirtiendo en lo que conocemos regularmente dentro del diseño gráfico como un cuadrado perfecto. Si yo quiero mover estas tres figuras, basta con que yo haga un marco imaginario en ellos. Si toco el rectángulo no pasa nada, si toco el cuadrado perfecto no pasa nada, mientras no quede enmarcado no queda seleccionado. Entonces voy a seleccionar estos para moverlo un poquitito más hacia nuestra mano izquierda. Voy a hacerlo también un poco más hacia abajo, más o menos que nos queda alineado a la base del rectángulo. Aproximadamente. Y aquí ya tengo yo este rectángulo que tiene 140 en sus lados y que obviamente corresponde a lo que es la altura y la anchura de nuestro rectángulo. Ahora, lo que voy a hacer yo es que quiero poner este triángulo, lo quiero ingresar dentro de este rectángulo, y para hacer esto lo voy a llevar a cabo de la siguiente manera. Voy a tomar
el triángulo, lo voy a desplazar hacia mi mano derecha y mientras lo esté arrastrando voy a dar un clic derecho para generar un duplicado de él. Le doy clic derecho, suelto y en ese momento tengo un duplicado exacto de lo que sería mi triángulo. Ahora voy a ir a abrir una herramienta, una ventana que es muy importante dentro de Corel, que se llama la ventana de transformación, que se encuentra en ventana, transformar. Y una vez que ya estoy dentro de él, me va a dar a mí las formas en las que puedo transformar yo a un objeto. Lo puedo transformar en su posición, en su rotación, lo puedo escalar o lo puedo reflejar, lo puedo yo cambiar su tamaño en ancho y alto y también lo puedo yo inclinar. Para esta situación voy a utilizar lo que sería el girar. A veces también le llamamos rotación. Y aquí en este lugar voy a hacer yo y le voy a decir que este triángulo a mí me interesa que rote 90 grados. Y eso va a hacer que el triángulo que vemos ahorita de manera vertical se invierta y nos quede de manera horizontal. Le voy a dar un clic en aplicar. Le voy a quitarlo de copias y le voy a dar un clic en aplicar. Y en ese momento vemos que el triángulo nos queda de esta forma. Este triángulo lo voy a ubicar en esta parte. Voy a tratar de que embone bien con nuestro cuadrado perfecto. Y lo voy a encontrar en este lugar. Ahora lo que voy a hacer es que lo voy a seleccionar. Voy a ir a una herramienta que se llama escala y reflejo. Y voy a activar que se refleje horizontalmente. Y también voy a activar que se refleje verticalmente. Y le voy a decir que me genere una copia. Le voy a dar un clic en aplicar. Y en ese momento se me genera la otra mitad del triángulo que le había borrado. Se completa todo el rectángulo. Aquí ya tengo yo estas dimensiones. Ahora lo que voy a hacer es que voy a tomar nuevamente a este elemento, lo voy a volver a arrastrar con clic sostenido, lo voy a colocar en este vértice, lo voy a colocar en este punto y en este punto le voy a dar yo un clic derecho para que se genere un duplicado. Ya tengo yo un duplicado de él y voy a repetir lo mismo, teniendo activado estas dos, tanto el horizontal, tanto el reflejo horizontal como el vertical, y con una copia le voy a dar un clic en aplicar y voy a encontrar yo el otro triángulo. Voy a ponerlos de colores diferentes para que los distingamos uno del otro. Y si nos damos cuenta, este rectángulo, este triángulo, dentro de mi cuadrado perfecto se repite 4 veces. Si yo empiezo a colocar las letras, y por ejemplo digo, esta letra A corresponde a esta letra A, a este lado del triángulo. Esta misma letra A corresponde a este lado del triángulo. Y esta misma letra A corresponde a este lado del triángulo. Y esta misma letra A correspondería a ese mismo lado del triángulo. Esta parte correspondería al lado B del triángulo. También esta misma parte correspondería al lado B del triángulo. Y estas dos partes que están arriba también corresponderían al lado B del triángulo. Recuerden que para poder hacer el duplicado más rápido, nada más arrastro, doy un clic derecho y suelto mi otro. Entonces ya tenemos aquí que dentro de mi cuadrado perfecto, y al colocar yo 4 triángulos de manera diferente, estoy tomando en cuenta de que estoy obteniendo el área y estoy tomando que B, entonces quedaría como esta área se calcularía dentro de las fórmulas como B cuadrada. Mientras que esto sería A cuadrada. Voy a duplicar este rectángulo más grande, este cuadrado perfecto lo voy a duplicar, clic sostenido, lo voy a arrastrar hasta este punto, le voy a dar un clic derecho para hacer el duplicado. Y ahora voy a tratar de colocar este triángulo pero de manera diferente. Para llevar a cabo esto voy a hacer un duplicado de él. Y posteriormente lo voy a hacer girar nuevamente. Para poderlo colocar, lo que voy a hacer es que lo voy a reflejar hacia arriba, nada más.
tenía una copia activada, entonces voy a deshacerlo, le voy a decir que sin copias y lo quiero aplicar. Me quedaría así. Voy a tomar este triángulo y luego lo voy a mover y lo voy a colocar en esta parte. Voy a duplicar este mismo triángulo, clic sostenido, lo voy a ubicar en esta parte. Y posteriormente lo voy a hacer girar nuevamente. Perdón, lo voy a hacer girar 90 grados para que nos quede así. Y ese triángulo lo voy a colocar en esta parte. Voy a duplicar este mismo triángulo. Le voy a dar aquí un clic derecho. Lo voy a hacer girar nuevamente 90 grados para que nos quede de esta manera. Lo voy a colocar aquí. Y voy a duplicar este mismo triángulo. Le voy a dar clic derecho. Lo voy a hacer girar otra vez. Lo voy a hacer girar nuevamente 90 grados. Le voy a aplicar y lo voy a colocar aquí. Y estoy colocando nuevamente los mismos 4 triángulos que yo tengo. Los mismos 4 triángulos que tengo yo en mi cuadrado perfecto de acá arriba también están replicados aquí abajo. Pero este cuadro me va a servir a mí para que yo pueda decir, este es el lado C. Este también es el lado C. Este también es el lado C. Y este es el lado C. Y tengo aquí C cuadrado. Bueno, ya tomando en cuenta y teniendo ya como base esto, entonces yo puedo deducir o puedo hacer lo siguiente. Voy a entrar tantito a Word, ya que es el que me permite escribir de manera más correcta lo que son las fórmulas. Voy a poner un tamaño más grande y voy a escribir una fórmula o una ecuación conocida por muchos de nosotros dentro de las matemáticas, pero que algunas de las veces no la entendimos o no la comprendimos. Yo voy a decir que C cuadrado es igual, C cuadrada es igual a B cuadrada más, bueno, voy a ponerle A cuadrado, A cuadrada más B cuadrada. Esta sería nuestra fórmula. Esta fórmula la voy yo a copiar para llevarme a la Corel y lo voy a pegar aquí como un objeto. No me va a permitir hacer el copiado. Lo voy a pegar aquí en Paint. Lo voy a seleccionar desde Paint. Y a ver si la pego aquí. Y esta es la fórmula que estoy desarrollando, la cual nos dice a nosotros que C cuadrada, o sea, C al cuadrado, va a ser igual a al cuadrado más B cuadrada. ¿Qué nos quiere decir esto? Que el área el área de lo que es B más el área de lo que es A sería exactamente igual a lo que es el área de C. O sea, si nosotros hacemos la operación matemática de esto al cuadrado más esto al cuadrado, nos daría exactamente esto. O visto desde otro punto de vista, si yo tomo esto y lo sumo, estos dos cuadrados tendrían que caber perfectamente en este lugar. Y a este elemento se le llama teorema de Pitágoras.
El teorema de Pitágoras es una ecuación matemáticos que más se utiliza dentro de varias disciplinas o dentro de varios entornos del mundo real. Lo utilizan en la construcción, lo utilizan en la carpintería, lo utilizan los topógrafos para poder resolver un sinfín de situaciones. Sin embargo, hay mucha gente que no lo sabemos aplicar o no lo conocemos. Ahora, si ya conozco yo estos elementos, si ya conozco aquí las dimensiones, entonces ahora puedo pasar a demostrarlo dentro de lo que sería Excel. En Excel, obviamente, yo tengo que escribir lo que sería el lado A, el lado A. Tendría que escribir las dimensiones del lado B. Y la problemática ahorita en esta situación para poderlo aplicar es que yo tengo una incógnita. La incógnita que yo tengo es el lado C. Dentro del teorema de Pitágoras, al lado A se le llama también cateto. Sería el cateto A. A ese también se le llama cateto, sería el cateto B. Y al C ya no se le llamaría cateto, se le llamaría hipotenusa. Hipotenusa, ¿sí? Cateto, hipotenusa, pues son términos que solamente aplican y lo van a ustedes a mencionar en las matemáticas. Después de las matemáticas jamás volverán a saber de catetos ni de hipotenusas, pero bueno, el teorema de Pitágoras en sí nos dice a nosotros que la suma de los catetos cuadrados es igual al cuadrado de la hipotenusa. Entonces ya con esto podemos nosotros deducir, ok, si el lado A tiene un tamaño y una dimensión de 6, lo vamos a traducir nosotros en centímetros, ya que, bueno, aquí lo vamos a trabajar así. Allá decía 60, que serían 6. El lado B tiene una altura de 8 centímetros y la incógnita aquí a resolver sería entonces cuánto vale C. Para eso nos sirve a nosotros el teorema de Pitágoras. Si yo aplico en este caso lo que nos había mencionado de que la suma de los catetos cuadrados, o sea, el cateto cuadrado al cuadrado, mientras b al cuadrado, es igual al cuadrado de la hipotenusa. Entonces, yo tendría que hacer lo siguiente, a la suma de los catetos. Yo tengo el lado A, o el cateto A, que se encuentra en la celda A4, le doy un clic a él, y lo tendría que elevar a la potencia. Para elevarlo a la potencia yo puedo poner el símbolo de potencia, el cual lo encontramos nosotros pulsando Alt GR y la tecla que está después de la ñ, y luego la barra espaciadora una sola vez. O bien trayéndolo desde el código ASCII con la tecla Alt y el número 94 y traeríamos nosotros la elevación a la potencia. Después de poner la elevación a la potencia, pondríamos nosotros el exponente, que en este caso para elevarlo al cuadrado, pues tendríamos que elevarlo a la 2, a la segunda potencia. Una vez que yo hago esto, pulso Enter y me va a decir a mí que las dimensiones de ese lado son que el lado A o el cateto A elevado al cuadrado nos daría un total de 36. Después haría lo mismo, repetiría lo mismo, diría que esto va a ser igual al cateto B o al lado B que se encuentra en la celda A4, el cual también lo voy a elevar a la potencia, pulso Alt GR, la letra que está delante de la ñ, una vez la barra espaciadora, y también se va a elevar al cuadrado. Entonces, al elevarlo al cuadrado me daría un total de 64. Y me dice que eso va a ser igual al cuadrado de la hipotenusa, o sea, lo que nos quiere decir a nosotros que en este caso, pues yo tendría que sumar esos dos, y diría yo que el 36 más el 64 nos estaría dando a nosotros el cuadrado de la hipotenusa. Nos estaría diciendo a nosotros que la suma de estos dos es igual a 100. Pero ahora esta elevación al cuadrado, lo único que tengo que hacer es regresarlo a su forma original. Y también hay que entender nosotros que si tenemos una elevación al cuadrado, para poder nosotros poder hacer una comprobación, como a veces lo hacemos con, por ejemplo, si yo sumo para comprobarlo, lo compruebo con una resta.
Si yo multiplico, la multiplicación la compruebo con una división o a la inversa. Bueno, si ustedes elevan un número al cuadrado, para que después puedan comprobar ese número al cuadrado o pueden sacar su valor equivalente o lo que sería antes de elevarse al cuadrado, tendrían que sacar ustedes otra operación matemática que se llama raíz cuadrada. Sinceramente, pues no es el objetivo ahorita de explicarles cómo se saca una raíz cuadrada, así es que me voy a apoyar nuevamente en Excel y en Excel voy a decirle que quiero trabajar con una función que se llama raíz y que me dice a mí que me puede resolver o me puede regresar la raíz cuadrada de cualquier número. Y entonces yo le digo, a ver, regrésame la raíz cuadrada del número 100 y al momento de decirle que me regrese la raíz cuadrada del número 100 me va a decir que la hipotenusa vale 10 centímetros. Y acabamos de comprobar el teorema de Pitágoras. Pero también, para que ustedes se den cuenta de que si nos funciona, dentro de CorelDRAW tenemos también unas herramientas que se llaman cotas paralelas, las cuales nos van a permitir a nosotros establecer medidas o dimensiones. Entonces, si yo me ubico dentro del triángulo y me aparece la palabra nodo, puedo dar yo allí un clic, pero me puedo dar yo un clic sostenido y arrastrar hasta lo que sería la dimensión del otro nodo. Después de llegar al otro nodo, puedo soltar yo, mover el ratón y irme un poco hacia arriba o hacia en medio, darle un clic y me va a decir a mí la dimensión y si ustedes se dan cuenta me dice que la altura es de 80 milímetros. Repito lo mismo ahora con este, le doy un clic sostenido, arrastro hasta el otro nodo, suelto, voy hacia abajo, hacia el centro, le doy un clic y me dice que es de 60. Y si yo le doy un clic sostenido aquí, me voy hasta el otro nodo, ubico en él, voy hacia arriba, hacia el medio, doy un clic y me dice que la dimensión de esta diagonal es de 100. Lo mismo que me dijo acá, 100. Ya cuando lo deduzco, lo convierto a centímetros, me dice que es 10. Y también lo que les había explicado, que cualquier conversión de milímetro a centímetros, nada más dividirlo entre 10. Entonces nos da la dimensión de 10 centímetros. Y con esto acabamos de demostrar nosotros el teorema de Pitágoras, utilizando la Corel, herramienta de dibujo, y también a su vez utilizando Excel. Espero que les haya gustado la clase y tomen ustedes en cuenta que este teorema de Pitágoras lo pueden aplicar para muchas cosas, lo podemos llevar a cabo dentro de muchas tareas y desde ejemplos reales, como por ejemplo si ustedes alguna vez quieren medir una diagonal y vamos a suponer que ustedes se encuentran en una calle, por dar un ejemplo, están ustedes en 5 de febrero, esquina con Carlos León de la Peña, y quieren saber qué distancia tienen que recorrer en diagonal hasta para llegar a lo que sería, por ejemplo, la estación del tren, la antigua estación del tren. Tienen que medir la distancia que existiría entre Carlos León de la Peña y Juárez, y entre Juárez y Felipe Pescador. Y con esas dos distancias ustedes pueden determinar cuál es la distancia que hay entre esos dos puntos. Bueno, me despido de ustedes, gracias y espero que les haya gustado esta explicación.